Y nosotros vamos a seguir con el programa porque ustedes lo saben, tenemos muchas entrevistas en Turno PM. Vayan poniendo me gusta a transmisión, muy importante también para que lleguemos a más personas. Este programa de turno. Y ahora vamos con la discusión sobre el aborto, porque volvió al centro de la agenda política con dos iniciativas impulsadas desde sectores de derecha y ultraderecha. Lo sabe muy bien. Una nueva moción busca sancionar con cárcel la venta o facilitación del misoprostol fuera de 3 causales legales. El debate ya tensiona al oficialismo y vuelve a poner en discusión hasta dónde llegará la denominada batalla cultural en materia de derechos de las mujeres. La ministra de la Mujer, Judith Marín, señaló que el gobierno apoyará iniciativas destinadas a impedir la venta ilegal de medicamentos, argumentando los riesgos para la salud de quienes los adquieren por canales informales. La pregunta es si el proyecto se limita efectivamente al combate del mercado clandestino o si se está utilizando por el gobierno como una política sanitaria para endurecer indirectamente el acceso al aborto. Conversamos con Paula Salvo, directora de Corporaciones Humanas, para analizar entonces sus implicancias jurídicas, políticas y de derechos humanos. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muchas gracias. Paula, el proyecto impulsado por el diputado Agustín Romero busca sancionar con cárcel la venta o facilitación de misoprostol fuera de las 3 causales, lo sabemos. ¿Cuál es el cambio concreto que introduciría y a quiénes podría terminar alcanzando penalmente? A ver, primero yo creo que habría que señalar que este es un proyecto de ley en lenguaje coloquial vende humo. ¿Por qué? Porque efectivamente en Chile ya está sancionado la venta ilegal de medicamentos y la verdad es que yo me quiero colocar desde otra mirada en relación a este proyecto de ley, que este es un proyecto de ley que omite deliberadamente la responsabilidad del Estado y lo que hace es que construye un discurso de perseguir al vendedor al último de la línea del eslabón y no dice nada respecto a las listas de espera, respecto a las complejidades o las barreras de acceso que tienen las mujeres para acceder a una interrupción de un embarazo. Tampoco señala que todas las dificultades y que desde Corporación Humana hemos revelado en un informe sobre objeción de conciencia, lo que ocurre por la objeción de conciencia, por los médicos que no están disponibles para realizar abortos en las 3 causales. Entonces, como proyecto de ley, la verdad es que es absolutamente contradictorio, porque primero, no va a evitar el mercado ilegal de venta de medicamentos. Eso es, o sea, está archidemostrado en el mundo que aquellas medidas destinadas a restringir el acceso de las mujeres a una interrupción de un embarazo no deseado, lo único que trae como consecuencia es que haya más clandestinidad, suban los precios, sea imposible acceder, haya más ilegalidad, más riesgo para las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El diputado Romero, yo creo que enfoca mal sus convicciones, o sea, no es que enfoque mal sus convicciones ideológicas, lo que él sabe que este es un proyecto de ley que no va a avanzar porque ya existe legislación en Chile que, digamos, logra frenar la venta clandestina de medicamentos, aumenta los riesgos porque penaliza a la oferta a la que quieren acceder las mujeres para poder interrumpir un embarazo. Y está demostrado en el mundo, en América Latina, en Chile, que cuando las mujeres requieren interrumpir un embarazo no deseado, lo van a hacer igual. Nuestras abuelas hablaban de remedio. Nuestras abuelas se ponían apio, tomaban ruda, una serie de medicamentos. Hemos ido avanzando porque el hecho de quedarse embarazada y que no sea un embarazo deseado va a hacer inevitablemente que las mujeres interrumpan el embarazo. Eso es una realidad. No es que a uno le pueda gustar o no, es la realidad. Y lo que uno espera de los legisladores es que hagan leyes que resuelvan los problemas. Y entonces el llamado al diputado Romero y a todos quienes van a apoyar esta iniciativa es que legislemos para toda la población y para los temas reales que se requieren y no coloquen sus ideologías o sus principios por encima del bien común. Usted hablaba al comienzo que esta era una iniciativa que vendía humo. En ese contexto, ¿usted cree que la ministra Judith Marín, cuando señala que el gobierno respaldará cualquier iniciativa destinada a combatir la venta ilegal de medicamentos, también está vendiendo humo?
A ver, yo creo que en general hablaba del proyecto de ley, yo creo, y desde Corporación Humana siempre entendemos que uno tiene que tratar con respeto y con cuidado a las autoridades políticas, que muchas veces no tratan con respeto y con cuidado a las mujeres y tampoco tratan con respeto y con cuidado a la Corporación Humana. Entonces, o a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, mi mirada más allá de, o sea, no calificaría las palabras de la ministra de Vendehumo sí al proyecto de ley. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque yo creo que la ministra, por su afiliación ideológica y todo, a veces y muchas veces, más bien responde a esa mirada y no a la mirada o no a la obligación o la responsabilidad política que ella tiene. Ella es ministra de Estado. Y como ministra de Estado de un ministerio que está encargado de que las mujeres ampliemos nuestros derechos y que vivamos en una situación de equidad en relación a los varones, no está cumpliendo con su mandato desde el momento en que apoya este tipo de iniciativas o que dice que va a dejar que libremente se debata, porque en definitiva lo que está sucediendo es que con estas iniciativas legales nos están todo el tiempo cuestionando derechos que ya están reconocidos en la Constitución política, en las leyes, por ejemplo, la ley EIB 3 causales o en la misma ley que rechaza la venta ilegal de medicamentos. Y nuevamente siempre nos coloca en un terreno en que tenemos que estar disputando lo que ya hemos ganado. Y lo que no hacemos es avanzar en aquellos temas que desde el Ministerio de la Mujer son obligatorios. Por ejemplo, la implementación de la ley de violencia integral. Por ejemplo, todas las medidas que han señalado en materia de empleo. Por ejemplo, en la necesidad de regular la violencia digital, por poner un tema. O, por ejemplo, en Chile hay una ley aprobada que es el Sistema Nacional de Cuidados, que ahora el gobierno acaba de presentar una iniciativa para retrasar la elaboración de los reglamentos. ¿Eso qué va a significar? Que no vamos a tener un Sistema Nacional de Cuidados para este año. Y esos son los temas que preocupan a las mujeres. Los temas que nos preocupan son la inequidad en el acceso al trabajo, la falta de igual trabajo, igual salario, participación en los espacios de trabajo en condiciones de igualdad. No tenemos bien implementada la ley IBE y así podría estar mucho rato. Entonces, el llamado a la ministra, el llamado a nuestras autoridades políticas es que, por favor, coloquemos sobre la mesa los temas que les interesan a las mujeres. La venta del misopostrol o de cualquier cosa, ya está, eso ya está ahí, está resuelto. ¿Para qué? Lo que quieren hacer es cambiar la agenda y colocar los temas que ideológicamente les interesan a ellos, pero que no son temas que interesan a las mujeres, porque no resuelven los problemas reales que tenemos. ¿Y cómo evalúa la gestión de la ministra en estos meses? La verdad es que, a ver, yo diría que hay una primera declaración de la ministra que es muy interesante cuando ella dice que no va a poner en riesgo, en duda, la ley de aborto de 3 causales. Cuando la ministra lo señaló, nosotras desde Corporación Humana miramos esto con bastante satisfacción y entendemos que es una posición política que ahora o más adelante se tendrá que hacer cargo de sus palabras. Pero si vemos la evolución desde esa declaración hasta la fecha, ¿cómo se miden los ministerios? Los ministerios se miden por las políticas públicas que implementan, por los proyectos de ley que mandan al Congreso. No hay nada, absolutamente nada. Por lo tanto, nosotras diríamos desde Corporación Humanas que la evaluación de la ministra de la Mujer es una evaluación similar a la del gobierno. ¿En qué sentido? En que solo han estado abocados a la mega reforma y no han gobernado en todos aquellos temas que fueron promesa de campaña. Otro proyecto emblemático de estas semanas es Escucha su corazón también. La propuesta establece que cuando exista actividad cardíaca detectable, el profesional debe ofrecer a la mujer escucharla y que si ella se niega, entonces el aborto no podría realizarse. ¿Qué problema jurídico observan desde Corporación Humana en esa condición? O sea, lo primero en términos generales es que esta discusión de nuevo genera incertidumbre, genera polarización y también genera desgaste en las organizaciones de la sociedad civil. Es nuevamente tener que señalar que hay una ley IBE que establece la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado en 3 causales, que son malformación del feto, riesgo de vida para la mujer y en caso de violación. Y
ya tenemos la primera traba, que es la objeción de conciencia, y tenemos en el informe nuevamente que desde Corporación Humana hemos elaborado, hay hospitales en Chile que el 100% de sus médicos declaran ser objetores de conciencia. Eso significa que ya hay una traba para acceder. Este proyecto de ley vuelve a colocar, si es que se avanzara, otra traba más, porque exige escuchar los latidos del feto. ¿Para qué? Si hay una malformación del feto, cuando nazca va a fallecer, va a morir. Si es un riesgo para la mujer que está embarazada, nuevamente le coloca el dilema moral de o el feto o la vida de esa mujer. Y en el caso de la violación, imagínense el trauma a una niña de 11 años que ha sido violada por su abuelo y se ha quedado embarazada, que tenga que escuchar esos latidos. Eso es inhumano, es un trato cruel, es degradante y es absolutamente contrario a las normas jurídicas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y yo creo que eso ha generado una reacción que es muy espontánea por una parte, también muy transversal. Y claramente no, es un proyecto de ley que yo, como mujer, como directora en institución que trabaja los derechos humanos de las mujeres y que es feminista, y en las conversaciones, como dice, ¿en qué cabeza cabe? Es como, ¿por qué tenemos que estar hablando de esto cuando en verdad lo que tenemos que estar hablando son de, todavía sigue habiendo femicidios, todavía hay un montón de padres que no cumplen las pensiones alimenticias, no hay recursos para implementar leyes, pero no, nos lleva la discusión nuevamente a este espacio que es un debate que es absolutamente innecesario y estéril. ¿Y estamos en un intento directo de modificar la ley de 3 causales o una estrategia para restringir su aplicación? Yo creo que hay lo hemos también, y ahí quiero hacer más como una reflexión, lo hemos conversado en la oficina, en el espacio que tenemos en corporación, de qué hay detrás de esto. Yo diría, primero, es una estrategia mundial. Y esta estrategia mundial viene de Hungría, viene de Estados Unidos, y de alguna manera es como nuevamente entender o colocar los derechos humanos de las mujeres como si fueran temas valóricos, entonces que lo tenemos que discutir en el ámbito moral. Y estos son derechos humanos, son derechos. Y por lo tanto, lo que nosotras creemos es que hay 3 alternativas. Una tensión evidente en la coalición oficialista entre aquellos que están en el gobierno y por otro lado los libertarios o los antiderechos o los neoconservadores que en el Congreso de alguna manera van generando la presión para estar en este espacio discutiendo y no mirando lo realmente relevante, como por ejemplo la mega reforma que desde la perspectiva de Corporación Humana va a significar una pérdida de recursos del Estado, y eso va a traer como consecuencia que las políticas públicas destinadas a emparejar la cancha o igualar derechos no se van a poder implementar. Entonces, ¿ustedes creen que en esta disputa por la incidencia de las derechas dentro del gobierno, los derechos de las mujeres quedan entre medio? Claramente, o sea, los derechos de las mujeres nunca los sectores mal llamados libertarios, porque la verdad es que de libertario, si uno ve las declaraciones de estos de la cofradía y no sé qué, eso sería libertinaje, no tienen nada, no entienden los principios básicos que conforman la sociedad moderna, que es igualdad, autonomía y dignidad. Eso no lo entienden. Un proyecto de ley que te coloca la necesidad de tener que escuchar los latidos para acceder a una prestación, claramente no tiene nada de libertario, no tiene nada de libertad. Y en ese sentido, nosotras creemos que cuando la sociedad se polariza, cuando los sectores antiderechos llegan a espacios de poder, las que primero perdemos en esto somos las mujeres, porque somos de alguna manera un movimiento que lleva más de un siglo y lleva mucho tiempo tratando de hacer cumplir esto que es una lata, pero que es muy básico, que es el contrato social. El contrato social dice que hombres y mujeres somos iguales en dignidad y derechos. La Declaración Universal también lo dice. Y eso significa que desde el movimiento de mujeres y desde el movimiento feminista, lo que nosotras hacemos es avanzar, no para quitarles derechos a otros, sino que para acceder a aquellos derechos que en el papel se señalan como universales, pero que en la práctica están determinados por a qué sexo perteneces, cuál es tu orientación sexual, si perteneces o no a una etnia, si eres migrante o no eres migrante. Es decir, de alguna manera, la idea nuestra detrás de esto es que
todas y todos tenemos los mismos derechos y por lo tanto requerimos que el Estado nos ayude a que eso sea posible y no porque sea caritativo, quizás la palabra ayude no es la correcta. El Estado tiene la obligación de respetar, garantizar y promover los derechos que están en las leyes, en la Constitución política y en los tratados internacionales. Ese es el marco. El marco no es mis creencias personales. Y el diputado Romero, el diputado Urritecoechea se confunden, no saben porque sus ideas personales las quieren trasladar a la esfera pública. Si él no se quiere divorciar, él se divorció y se casó con la senadora, tenía 7 hijos en el anterior matrimonio, que no lo hagan. No quieren que si violan a una, que ojalá que nunca pase a alguien de su entorno cercano y no quieren abortar, no lo hagan. Pero cuando uno es autoridad, tiene que gobernar para todos y para todas. Y el gobierno se confunde en esa materia. Recordábamos también hace un tiempo que el presidente Kast había dicho que la ley de aborto no se iba a tocar. ¿Ustedes creen que la ley de aborto en este gobierno, ahora, a raíz de todo lo que está pasando y esta discusión, corre riesgo? Sí, yo diría que corre riesgos, que claro, uno no podría plantear cuál es la evidencia. ¿La evidencia qué es? Que la ministra del Ministerio de la Mujer dijo que no se iba a tocar la ley de aborto 3 causales. La evidencia la señaló ayer el ministro García Ruminot, de que eso no estaba en juego y tampoco la privatización, que no estaba en juego esta mal llamada agenda valórica, pero la verdad es que nos han sorprendido con sus decisiones políticas y por lo tanto no ha habido coherencia entre lo que han dicho y lo que han hecho y hay muchas muestras de ello, por lo tanto sí, yo creo que se podría afirmar que está en riesgo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es generar las convicciones, generar los debates para que una ley que tuvo un amplio consenso, y con eso quiero terminar lo que me preguntaste, es que, por ejemplo, en Corporación Humanas nosotros hacemos una encuesta de percepción de las mujeres, la llevamos haciendo 15 años. Lo único que ha ido aumentando en ese tiempo es la convicción de las mujeres que el aborto en 3 causales y el aborto por plazo es algo que amplía los derechos de las mujeres. Hablamos también de estas declaraciones que había dado la ministra Marín sobre el misoprostol. ¿Qué señal entrega que la cartera responda de una lógica de control sanitario y no desde la autonomía reproductiva? Yo creo que efectivamente lo que siguen haciendo, y te lo señalaba antes, es legislar, gobernar desde sus convicciones personales o de sus convicciones al grupo político al que pertenecen. Y ciertamente eso, nosotras hemos planteado que en la medida en que se pongan más trabas para interrumpir un embarazo no deseado dentro del marco de la ley y dentro de las prestaciones que ofrece el sistema de salud público, las posibilidades de riesgo para las mujeres siempre bajan. Si se ponen restricciones, si se aprieta, digamos, el cerco, las mujeres vamos a seguir interrumpiendo embarazos no deseados, no porque seamos malas, no porque efectivamente el tener un hijo o una hija es parte de un proyecto de vida, no se puede imponer. Y hay demasiadas razones que hacen que en la edad reproductiva de las mujeres existe la posibilidad de que una se embarace cuando no lo desea. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de reunirse con la ministra? Nosotras pedimos, Corporación Humana siempre cuando hay cambio de gobierno, independientemente de la posición política que tengan, siempre tenemos trato, pedimos reuniones, solicitamos estar ahí. Le pedimos a la ministra Marín, no nos las dio con un asesor que desde nuestra percepción sabía poco de los temas de las mujeres. Y ahora hemos vuelto nuevamente por ley de lobby, porque así es como tienen que hacerlo las organizaciones de la sociedad civil, a pedir, no tenemos respuesta, y en una organización de mujeres en torno a derechos sexuales y reproductivos vamos a tener reunión con la subsecretaria. Por lo tanto, no hemos tenido con la ministra y yo creo que sería muy importante que la ministra, el gobierno entienda que para gobernar se requiere también la opinión o la mirada de la sociedad civil, que es lo que nosotros hacemos. La sociedad civil tiene un trabajo directo con mujeres, con organizaciones, está en los territorios y eso te nutre de bastantes situaciones que las autoridades políticas tienen que saber conocer. Pero pareciera ser que no hay mucho interés en gobernar de esa manera. Perfecto, muchas gracias Paula Salvo, directora de Corporación Humanas, para hablar entonces sobre este
que busca penalizar con cárcel la distribución del misotrol. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y sobre todo también por colocar este tema en la palestra tan necesario. Perfecto.